Bienvenidos a este primer capítulo de Café con CEAT, una serie de podcasts que empiezan hoy para hablar de formación, de marketing, de empleo, de empresa. Una serie de podcasts diseñados y organizados además por CEAT, el Centro de Estudios de Tomelloso, líder en la formación, con 25 años de historia que se cumplen este año. Yo soy Paco Nadal, periodista, y hoy para esta gran inauguración de esta serie de podcast tenemos nada menos que a Patricia Franco, consejera de Economía, Empresa y Empleo en el Gobierno de Castilla-La Mancha, a Marta Roldán, directora general de Formación Profesional para el ámbito laboral, y a Jaime Cano, director gerente de este sitio donde estamos ahora mismo, del grupo CEAT. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Yo no soy un experto en formación y en empleo. Mi sector es el turismo, quien me conoce, pero siempre he pensado que el empleo y la formación son fundamentales para todos los sectores, incluidos el mío, el turístico, ¿no? Que es la principal industria de este país y necesita formación. Patricia, desde tu posición de consejera, ¿cómo es el papel de la formación en el desarrollo económico de Castilla-La Mancha? Es una buena pregunta. Yo creo que hablabas de tu expertise en el mundo de los viajes y quizá la formación y el empleo es un viaje a lo largo de nuestra vida. Es lo que mejor representa pues aquello que queremos ser y para qué queremos estar, cuál es nuestra misión y cómo llegar a cumplir nuestros objetivos y nuestros sueños. Y la formación es clave para el desempeño personal y profesional en todos los ámbitos. Una persona formada toma en el conjunto de la actividad del día a día mejores decisiones y una persona formada tiene sobre todo la oportunidad de aparecer en aquellos sectores de oportunidad, en aquellas empresas de oportunidad que le pueden hacer crecer y que pueden permitir pues su desarrollo pleno, ¿no? Y para mí la formación es una constante vital a lo largo de toda nuestra vida. Creo que además pensar que uno se forma y después desarrolla un empleo y se olvida de la formación es un error continuo y la formación tiene que estar siempre presente. Si hay algo que yo echo de menos desde que asumí el puesto de consejera en el año 2015, que voy a hacer ya 10 años, precisamente el poder tener tiempo para invertir en mi formación personal y profesional, que está en la parte última de mis prioridades en la actualidad. Y estoy contigo, y hay del que piense que porque ya tiene un trabajo no necesita formarse más en un mundo tan cambiante y competitivo como el nuestro, seas del sector que seas. Te he oído hablar de cifras muy positivas, de reducción del desempleo. ¿Qué sectores crees que son los que están tirando más del empleo en Castilla-La Mancha? Tenemos la suerte de tener una oferta muy variada y diversa, lo cual nos hace también salirnos de los ciclos de estacionalidad positiva y negativa que de manera recurrente ocurrían en el mercado del trabajo en nuestra comunidad autónoma. Tomelloso es un buen ejemplo, la zona donde tú desarrollas la actividad en el centro CEA es un buen ejemplo porque aquí se concentran pues las grandes fortalezas de nuestra comunidad autónoma que lo han sido a lo largo del tiempo y la historia, como es la industria agroalimentaria, que es muy fuerte. Somos, como sabéis, los mayores productores del vino del mundo. Un 7% de la producción mundial de vino se hace en Castilla-La Mancha, más del 50% de la producción nacional. Somos grandes productores de aceite de oliva, de nuestro apreciado queso manchego, de nuestro cordero manchego. La industria agroalimentaria, de alguna forma, es una constante vital en lo que es la configuración de los sectores de oportunidad en Castilla-La Mancha. Pero junto a este sector han emergido con fuerza a lo largo del tiempo sectores relacionados con el ámbito más industrial. Aquí, por ejemplo, en Tomelloso, todo lo que es el desarrollo de la industria del metal para sus múltiples utilidades en distintos elementos industriales. Somos fuertes también en el sector de la aeronáutica y la defensa, ahora que se habla tanto de incrementar el peso de la inversión en el sector de la defensa por las circunstancias internacionales que vivimos. Y luego hay una oportunidad tremenda en Castilla-La Mancha en los últimos años y ahora más, tanto en el ámbito de las energías renovables, en la economía circular y todo lo que es la industria verde y sostenible. Siempre me gusta decir que Castilla-La Mancha no se sabe mucho, no se cuenta esto con demasiada asiduidad, pero somos la cuarta comunidad más industrializada de todo nuestro país.
Es decir, que Castilla-La Mancha es industria, el PIB industrial tiene un peso significativo y lugares como en el que hoy nos encontramos son, yo creo, también elementos vertebradores de esa industrialización. Y emergen con fuerza, pues ahora con lo que es la digitalización, la inteligencia artificial, nuevas oportunidades relacionadas con entornos de digitalización, de centros de datos, como el que se está llevando a cabo por Meta en Talavera de la Reina, y también todo lo que es sectores de oportunidad en los ámbitos de aquellas materias primas que nos tienen que hacer autónomos como Europa y como país. Todo lo relacionado, por ejemplo, con el acero verde, el proyecto que Innum Steel lidera en Puerto Llano, aquí en la provincia de Ciudad Real. Bueno, creo que hay muchísimas oportunidades ahora, hay una gran diversidad y nuestra gente, tanto la gente joven como aquellas personas de mayor madurez profesional que quieren recualificarse de nuevo, tienen una oferta significativa bastante diversa en nuestra comunidad autónoma. Pues es un dato que incluso a mí me deja sorprendido. O sea, no me hubiera imaginado que la cuarta región o comunidad autónoma más industrializada era Castilla-La Mancha. Uno piensa solo en agricultura, vino, sector primario, ¿verdad? Y te llevan muchas sorpresas. Estamos llenos de sorpresas en nuestro país y en Castilla-La Mancha también. Sorpresa ha sido para mí también la visita que hemos hecho esta mañana aquí a las instalaciones de CEAR en Tomelloso. Yo nunca había visto un centro de formación de estos, la diversidad de cursos que había, de gente de todas las edades. Marta, tú estás más acostumbrada a esto porque es tu sector, pero ¿qué programas de formación destacas como los más innovadores o efectivos? ¿Qué programas se están haciendo ahora mismo en la cuestión de formación para el empleo que sean innovadores? A ver, a los de formación nos gustan todos, porque aunque tenemos programas duales que combinan formación y con contrato laboral, no renunciamos a la formación pura y dura, a que un desempleado quiera únicamente formarse o que un trabajador ocupado quiera recualificarse. Hombre, a mí me gustan mucho los duales, los programas de formación en el seno de la empresa, porque... ¿Qué es la formación dual? Explícala. La formación dual es aquella que se desarrolla en un tanto por ciento alto de contenidos, que va desde un 20 a un 35% directamente en la empresa. Pero nosotros en empleo vamos un poco más allá. Y tenemos unos programas de formación que en la mayoría de los contenidos se desarrollan en la empresa, mucho más de ese 30%, de tal manera que un día a la semana los alumnos están en el centro de formación y los otros 4 días están en un centro de trabajo con un contrato laboral. Son trabajadores de pleno derecho, igual que el resto de sus compañeros de la empresa, salvo que están aprendiendo con un contrato de formación. Y por eso un día a la semana tienen que volver al centro de formación. Hay parte de contenidos que se aprenden en el centro de formación y la mayoría de los contenidos que se aprenden en la empresa, en esa empresa, al modo y a la manera que el empresario quiere trasladar a esos alumnos, con lo cual al final moldeas a ese trabajador al ámbito empresarial donde se está desarrollando. Esa es la mejor entrevista de trabajo. Sí. Esa es la mejor entrevista de trabajo que tenemos y esa me gusta mucho. Los duales me gusta mucho, es una apuesta. Yo creo que en eso, Patricia, yo tengo mucha suerte porque Patricia me deja trabajar con mucha autonomía, aunque ella lo lidera todo, pero cuando le planteamos la posibilidad de hacer duales, ella siempre dijo adelante, porque creo que estamos alineadas las dos. Es la mejor entrevista para un desempleado. Poder trabajar un año y poder demostrarle al trabajador, al empresario, que puedes hacer tu trabajo. Pero me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la formación, por ejemplo, en el ámbito rural. Uh-huh. Nosotros estamos alineados con la estrategia de despoblamiento de nuestro gobierno regional, pero además es que creemos en ella. Solamente si haces formación en los pueblos y mucha formación con contrato laboral, la gente se quedará en los pueblos. Sí. Si no tienes un trabajo o no tienes posibilidades reales de encontrarlo con una buena formación, la gente se va de los pueblos y aún así nos cuesta luchar porque la gente joven, por la propia naturaleza de la juventud, quieres viajar, quieres salir y el pueblo probablemente no te ofrezca todas las oportunidades que tú quieres cuando eres joven. Si aún así es difícil luchar, si encima no tienes formación y no tienes trabajo, es prácticamente imposible. Sí. Mira, tenemos un programita que es muy sencillo, que hacemos formación para mujeres en el ámbito rural. Mujeres que no han tenido digitalización, que no saben utilizar un ordenador y no saben las alegrías que nos están dando. Uh-huh. Me contabas, mientras hacíamos la visita al centro, que la gran diferencia positiva de esta formación desde el ámbito de la Consejería de Empleo es la cercanía con la empresa. Sí. A diferencia a lo mejor de otro tipo de educación, de otros consejerías o ministerios,
más centrada solo en la educación. ¿Cuál es el reto ahora mismo para adaptar al cambio laboral, al movimiento de cambio en las empresas para que esa formación no se quede atrasada? A ver, nuestro punto fuerte es la relación con la empresa. Eso creo que, aunque intentamos trabajar de forma conjunta con los compañeros de educación y creando una única FP regional, así lo destacamos en el cuarto plan que hemos firmado conjuntamente con 2.000 millones de euros aplicables a la formación profesional en esta región en un plazo de 4 o 5 años. Pero aunque trabajamos juntos, cada uno tiene sus fortalezas y eso está muy bien. Los compañeros de educación son tremendamente buenos en metodología. Por ejemplo, en los centros educativos, en los IES, se sabe enseñar. A nosotros eso nos cuesta un poco más. No digo que lo hagamos mal, digo que tenemos que mejorar. Ese es mi objetivo, porque nosotros pateamos las empresas, los centros de formación patean las empresas, saben lo que necesitan las empresas de Tomelloso, porque se sientan con ellos continuamente. Eso creo que es algo que los compañeros de educación tienen que mejorar y que nosotros estamos bien en ese ámbito. No me quejo. Sí en la metodología, sí en adecuar lo que nuestros jóvenes, eso me preocupa también mucho. ¿Qué es lo que quieren hacer nuestros jóvenes y cuál es la riqueza y el patrimonio que tenemos en Castilla-La Mancha? Porque tenemos que intentar adaptarlo para que la gente no se vaya de aquí. Es decir, cuando eres joven quieres unas formaciones o algo que no tiene nada que ver con la realidad laboral, con lo que te está ofreciendo tu entorno. Cuando tienes más años te das cuenta que el trabajo es algo que te permite vivir y desarrollar tu vida y que lo importante es tener un trabajo digno, que te guste, por supuesto, que se adecue a tus aspiraciones, pero sobre todo que te permite tener una vida digna y cerca de los tuyos. Eso te das cuenta con el tiempo. Valoras, entonces me cuesta, por ejemplo, el gran reto es que los jóvenes se enganchen a la formación profesional, a más familias de formación profesional y a más familias tecnológicas de la formación profesional. Jaime, tú eres el fundador, el alma de este centro de formación CEAD de Tomelloso, que cumple 25 años. ¿Cómo resumirías esos 25 años de historia? Quisiera yo cumplir 25 años. Sí. No, tú los tienes ya en cada pierna y un poquito más, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era hace 25 años cuando empezaste con esto y cómo es ahora? Bueno, pues esto fue una aventura, como todas. Tengo. Era una aventura como todas las que hacen en la vida. Yo estaba en Socuellamos, casualmente pues terminando la carrera, yo hice ingeniería informática y bueno, mientras que terminaba pues, el proyecto final, aproveché para hacer la objeción de conciencia, que fue de los primeros objetores, que entonces se veía mal aquello, ser un objetor de conciencia, ¿no? Era su flojo. Y me salió un trabajo de dar clase de cosas de informática. Yo lo veía como algo temporal, algo de, pues bueno, pues sacar un dinero mientras que terminas unas cosas, otras vas repatando y te vas situando laboralmente. Lo que sí tenía claro es que no quería irme fuera. Eso desde el primer momento. Yo hice primero FP2 de informática en Alcázar de San Juan. No quería seguir estudiando más, quería quedarme como un técnico de informática y los propios profesores de la formación profesional entonces me arrastraron, o sea, literalmente me arrastraron, me llevaron a Ciudad Real a hacer la matrícula porque tenían que dignificar que la gente sacase titulaciones universitarias viviendo desde la FP educativa, ¿no? Bueno, pues ese fue el inicio de mis estudios y luego, pues cuando ya estaba terminando, se inició esta aventura de dar clase y me gustó. Descubrí una vocación que antes ni por asomo pensaba yo dedicarme a la docencia. Y bueno, también surgió que ese centro en el que yo trabajaba en Socuellamos era un centro que trabajaba con los contratos de formación y aprendizaje entonces, que se hacía la formación a distancia. Bueno, pues esos eran unos contratos que duraban 2 años de duración con la formación asociada al contrato y bueno, entonces se cobraba al final. La empresa cobraba al final, el centro de formación. Entonces hubo una ficha económica que tuvo que cerrar. Tenía mucho dinero pendiente de cobro, pero llegó una tensión de tesorería que cerró y entonces los propietarios nos dieron en dación de pago aulas que nosotros, a mí la de informática.
Y ahí empezó la aventura. O sea, que algo, pues la vida a veces te lleva por unos Sí. caminos que bueno, pues Mucho un detalle te cambia toda la vida, Sí, ¿no? sí. Y ese fue el detalle. Me encontré con un aula, mobiliario y ordenadores, y digo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Y entonces busqué un localcito, eso fue el año 98, busqué un localcito en Socuéllamos, que era una primera planta, y empecé, bueno, seguía con mi curso de informática, mecanografía, que se daba entonces, y bueno, pues ya contabilidad, cosas, ¿no? Las primeras páginas web que aparecieron. Y entonces, bueno, pues yo empecé a conocer, entonces no era formación para el empleo, era FIP, era formación e inserción profesional, y empecé a oír este run de la formación un poco más, los cursos, que venía de los cursos del INEM anteriores. Y bueno, pues claro, el centro de Socuéllamos no reunía los requisitos. Yo aquí estaba ya con unos compañeros con un tema de informática. Habíamos montado aquí un pequeño negocio de informática de programación. Y entonces fue cuando alquilé el primer local del frente que hemos visitado, y ahí empezó todo en el año 2000. Los primeros cursos los impartimos en el 2001, que fue un curso que no olvidaré nunca, que fue vendedor técnico y auxiliar de comercio exterior, que estaba en Nemesio Pineño. Entonces, Nemesio me citó una tarde en la calle Ciruela, allí, y me hizo una entrevista como se hace ahora en los alquileres, ¿no? Que tienes que pasar un filtro, sabes que es peor la entrevista del piso que la del trabajo, ¿no? Pues entonces me hizo ahí un tercer grado de Nemesio para ver si tenía cabida, pues más formación en Tomelloso, ¿no? Y bueno, entonces me dijo, tienes que ir por la parte informática, pero bueno, fui por la parte informática y luego vendedor técnico y auxiliar de comercio exterior, ¿no? Y esos fueron los primeros cursos. Y bueno, pues a partir de ahí, pues empezamos poco a poco. Nosotros siempre lo que no hemos perdido nunca es la empresa. O sea, mis orígenes siempre ha sido la formación continua de los trabajadores, que hemos pasado por muchísimas etapas también a lo largo de ¿Cuánta gente estáis aquí? No. Sí, esto es interactivo. Pues aquí estamos solo en CEA, estaremos, bueno, Pilar es la directora de Recursos Humanos. 20 aquí. Luego tenemos 2 centros más de Socuéllamos. Creo. Sí, Ya ves. Sí, hombre, hay mucho Ya- contrato ya parcial de docentes. Ya son nóminas a final Bueno, de mes. Sí. el Pues mes esa pasado. prueba de cómo ha funcionado hoy Sí. la seguridad social. Claro. El mes pasado sí conté todas las nóminas y eran 44. El mes pasado. Sí. Eso ya. Pero bueno, fluctúa según la formación, ¿no? Sí. Que tengamos. Pues tenemos muchos cursos también, los de modalidad 1, los de SEPE, que son O sea, cortos. que eso que te pasó demuestra que esa frase se le atribuye a John Lennon, pero es falso, nunca la dijo, de que la vida es lo que te pasa mientras estás haciendo planes de qué hacer con la vida, ¿no? Sí. De repente te encontraste con un aula ahí. Encontré un aula y ahí. Mira, eso. Conozco una empresa en Villaminaya que empezó así también, Sí. por eso. un tema de Lo mejor que. pagos, en tintes de peluquería, y ahora tiene una empresa de cosmética a la vanguardia. Nunca se sabe. Bueno, una gigantesca empresa española que es Mercadona, que empezó por una suspensión de pagos de lo que tenían antes los Roche, y de ahí se surgió. Eso nos da a entender que nunca hay que decir no a nada, y sobre todo hay que aprender de los fallos y los errores, porque no es más que un abono para salir más alto y volar más alto, ¿no? ¿Recuerdas alguna anécdota o algo gracioso, algo curioso que te haya pasado en estos 25 años de formación? Sí, pues mira, una que no se me olvidará jamás, cuando yo daba cursos de informática y empezábamos con el entorno Windows y el ratón y demás, pues entonces en un curso digo, cerrar la ventana. Entonces una persona se levantó y cerró la ventana de fuera, ¿sabes? Y entonces yo no sabía si era de broma o no, pero en la informática hay muchas anécdotas de ese tipo. Sí. Oye, pues hechas las presentaciones y vuestra primera intervención, lo dejo a que discutáis o que intervengáis los tres. Pero, por ejemplo, a mí me interesaría saber qué dificultades os trasladan las empresas para encontrar personal cualificado. Sobre todo, por ejemplo, en el mundo en el que yo me muevo, el de la hostelería. La queja es que no encontramos trabajadores, es que no hay trabajadores especializados. Sé que hay cursos de hostelería también. ¿Cuáles son esas quejas o esos problemas que os trasladan las empresas para encontrar personal cualificado? Yo lo dejo a cualquiera de los que quiera contestar. Pues mira, ahí se juntan muchos factores que seguro que comparten Patricia y Marta, y es, bueno,
la hostelería tiene mala reputación a la hora laboral, ¿no? Por un lado, hay empleadores que han abusado mucho en el entorno de los trabajadores de la hostelería con turnos de media jornada, ¿no? 12 horas. Y sueldo de la mitad. Entonces se ha abusado mucho, entonces se ha creado también una mala fama en ese aspecto de que nadie quiere trabajar en la hostelería. Y otro, por ejemplo, la hostelería es el horario. O sea, el horario la gente cada vez quiere conciliar más, busca unos trabajos, digamos, más cómodos, que les permita tener tiempo libre, que puedan practicar sus hobbies. Entonces la hostelería es todo lo contrario. O sea, tú tienes que trabajar cuando todo el mundo está de descanso, puentes, vacaciones y demás. Entonces ahí se junta todo. Sí es cierto que está cambiando. La hostelería nosotros ya vemos que hay turnos, que libras aunque sean fines de semana, uno de los 2 días. Entonces sí está empezando a cambiar porque no te queda otra. Claro. Y en otros ámbitos que no sea la hostelería, ¿qué problemas nos trasladan las empresas? Hay sectores que junto con la hostelería adolecen de la mano de obra cualificada y de las necesidades que tienen en la actualidad, como es el transporte, el sector del transporte y especialmente el transporte internacional. Cada vez, por lo que decía también Jaime, hay menos gente dispuesta a pasar tanto tiempo fuera de su domicilio y los transportes internacionales a veces te obligan a pasar la semana fuera de casa, a pesar de que el confort de los trailers nada tiene que ver con lo que había anteriormente. Y junto con el transporte y la hostelería, el sector de la construcción, cada vez hay menos personas que quieren trabajar a la intemperie, que tienes que exponerte al frío, al calor, y también los oficios más tradicionales. Estamos perdiendo y se está envejeciendo también a las personas que trabajan en sectores y en oficios tradicionales, donde también el centro está haciendo y está trabajando con nosotros en la nueva línea de oficios, que va dirigido a los fontaneros, carpinteros, electricistas, soldadores. Pero eso, sin embargo, con el boom, cada boom de la construcción, lo que hay es una demanda tremenda. O sea, faltan electricistas faltan, pero expertos en echar yeso, ¿no? Pero no hay gente formada y cualificada, y la actual está en fase ya avanzada de jubilación. Y por tanto, el mensaje a esas empresas que no encuentran a esos perfiles es: hay 390, lo decía antes cuando hablamos al inicio de nuestra visita, hay 390 centros de formación profesional en el ámbito laboral en toda la región que realizan este tipo de formaciones en colaboración con la empresa. Y a las empresas hay que acoger estos programas duales a los que antes hacía referencia Marta, que tienes ya las personas realizando ese trabajo en la empresa y que por tanto es la mejor forma también de ver si esa persona encaja con tu equipo, con tus ambiciones profesionales. Y hay que empezar a hacer programas duales, que son los antiguos programas de aprendices que decía antes también Jaime, que se han actualizado a la norma y al momento actual y que dan respuestas y soluciones a esas necesidades de formación en los distintos ámbitos donde tenemos necesidades en el mercado de trabajo. Y luego hay que hacer también un papel en algunos ámbitos, la construcción, la hostelería, de dignificar el trabajo, de profesionalizarlo, y lo decías tú muy bien, cuando profesionalizas la formación y el empleo, la gente está dispuesta, pero entre todos tenemos que dar una imagen rotunda de sectores que son éxitos colectivos de nuestro país. Es que por suerte estamos casi en un paro técnico. Los datos de la cifra de desempleo están en récord positivo, vamos, por suerte. Entonces eso también es otro hándicap. Otro es el descenso de la calidad, y cada vez hay menos gente que se incorpora a la institución educativa, así, por ende al mercado laboral. Entonces no es solo una causa, pero es un cúmulo de muchas. Que bueno, yo con Marta a veces hemos tenido conversaciones del tema de la inmigración. O sea, las herramientas, esta administración las tiene todas y los programas los tiene todos. Entonces la inmigración que viene sin calificar, que viene sin el idioma y que sabes que la tienes ahí, en vez de tenerla dando vueltas para un sitio y para otro, que se formen en el idioma lo primero, y a partir de ahí esas personas sí que van a querer trabajar en estos puestos de trabajo que nos cuestan mucho. Es algo, no es tan sencillo como dar una tecla, si no se le hubiese dado, obviamente. Pero creo que puede ser una posible solución a la falta de personal en algún. Es un tema interesante, es decir, quienes estamos en el otro lado, es decir, no entendemos de formación, pero sí somos usuarios y consumidores, nos damos cuenta que hay sectores que ya están copados por trabajadores inmigrantes, trabajadores que han venido de fuera. Mucho en hostelería, mucho en construcción, ¿no? Marta, ahí hay un potencial también que es una oportunidad, es una suerte para un país. Si eso lo integras, estás integrando una masa laboral que de no tenerla tendríamos problemas. Claro, yo creo que en Castilla-La Mancha
vivimos bien. La agricultura también. La O sea, agricultura, ¿quién por supuesto. recoge fruta ya en Nadie. nuestro país? Yo, Que sea eso es lo que te quería comentar, que español la viejo, como situación se decía económica antes, ¿no? del país y de Castilla-La Mancha a niveles laborales, por ejemplo, es histórica. Estamos bien. Eso significa que hay muchos trabajos que los castellano-manchegos y los españoles a lo mejor ya no quieren hacerlo porque aspiran a una mayor cualificación o aspiran a otro tipo de trabajos. Yo siempre digo lo mismo, cuando me escriben centros de formación y me dicen, Marta, pues queremos desarrollar un programa de arraigo de formación, siempre digo lo mismo, si se trata a esas personas migrantes con la dignidad y el cariño que hay que tratarlos, adelante. Porque lo que sí que no queremos es que se utilice a esas personas para no hacer, cobrándoles dinero o a personas que lo están pasando el peor momento de aprovecharte su de ellos vida. para pagarles poco, Claro. para pagarles menos, para no darlos de Pero es un alta. problema complejo, porque Sí. nosotros al final lo único que pedimos es que sean desempleados que estén inscritos en las oficinas de Castilla-La Mancha. Y es complejo que esas personas que llegan aquí cumplan todos los requisitos desde el punto de vista jurídico, de contratos laborales, de todos los requisitos para que puedan ser aceptados en uno de nuestros cursos. Pero sí, sí, del sistema. Sí. Efectivamente, y eso es algo que le corresponde al Ministerio de Interior, solucionarlo y yo creo que hacen esfuerzos también por hacerlo. Pero desde luego que es una solución. Para nosotros sí. No, vamos, es que no hay que ser un experto para saber que este país, sin esa cuota de gente que ha venido de fuera y está aportando al PIB una cantidad Atención sociosanitaria, por ejemplo, vamos, también. es que habría, bueno, ya te digo, la asistencia a mayores. Asistencia sociosanitaria. ¿Quién cuida de los mayores si no es inmigrantes, ¿no? La agricultura, hay un montón de sectores que no hay que ser un lince para saber que sin ellos eso se habría parado. Mira, yo últimamente digo a modo de broma que todo el que pasa por la puerta de la consejería sube a la segunda planta y le dice a Patricia que no hay mano de obra cualificada. Ya da igual el sector, porque es que, o sea, todo el que pasa por la puerta de la situación de empleo que decía también Jaime, sí. que realmente estamos ya en unos niveles, en unas tasas. El paro muy bajo. ¿no? Muy bajo. Sí. En cifra sigue siendo elevado. Los últimos datos de la EPA, pues todavía poco, son pero... del 11%, pero bueno, cuando llegamos al gobierno hace 10 años era un 27%, casi un 32% en la provincia de Ciudad Real. Esa cifra ya está muy lejos de lo que hemos hecho entre todos un trabajo colectivo y queda todavía ver cómo atajando casi con bisturí esas realidades y esas necesidades del mercado de trabajo, que hay que hacerlo, yo creo que de la mano de centros de formación como visitamos, que cumplen 25 ¿Dónde estamos hoy? Hemos visto ya muchas cosas. Que acoge a muchísimas ya hizo pasar un montón de casos para aquí. Nuestra próxima... Aquí hay un cartel que no lo habéis visto porque se queda a la espalda con lo que hemos pasado. Es que el único fijo de esta empresa es que estamos en permanente cambio. Sí, yo lo he visto y me ha gustado. Voy a hacerle una foto. Cuando entré en el 2000 fue lo primero que puse ahí cosas. Un poco lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Exactamente, lo digo. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer, pues cuando algo está ya funcionando, vamos al siguiente paso. Es agricultura, vamos a homologar aquí agricultura y vamos a probar con algo piloto con tema de arraigo. A ver qué tal. Eso es el siguiente. Vamos a ir terminando, pero sí quería preguntaros a los tres, ¿qué mensaje le daríais a los jóvenes que pueden escuchar este podcast, están terminando sus estudios y no saben por dónde tirar? Pues yo tengo una hija que está en esa situación y no sé qué decirle, o sea que voy a resolver. Eso como madre, como consejera. Esa es más difícil. Yo les diría que hagan y estudien y centren su desarrollo personal y profesional en aquello que les guste, que les apasione y que les ilusione, porque también estamos a veces encorsetando demasiado a perfiles y a puestos de trabajo concretos las oportunidades que puedes tener en tu desarrollo personal y profesional, y la vida da muchas vueltas. Yo creo que lo importante es hacer lo que te gusta, lo que amas,
y luego ya formarte a lo largo de toda la vida, y no solo formarte, hoy estamos hablando aquí de formación profesional en el ámbito laboral, programas duales de formación y empleo, no solo en eso, sino también en esas habilidades blandas, en esas soft skills que cada vez tienen un mayor peso y un peso significativo cuando nos enfrentamos al mercado de trabajo. No solo van a ver cuánto sabes de informática o cuánto sabes de matemáticas, si eres un experto en matemáticas a la hora de incorporarte a un puesto de trabajo. Lo que se va a ver es cuál es tu capacidad de liderazgo, cómo trabajas en equipo, cómo haces frente, cómo te frustras ante los problemas, cómo eres capaz de resolverlos, y todos esos elementos que han estado muy alejados siempre de nuestras etapas formativas, los que ya tenemos algunos años, ahora empiezan a emerger con fuerza. Por tanto, estudia, haz y trabaja en aquello que te apasiona, porque la vida da muchas vueltas, y no te dejes llevar tampoco por esas personas que te dicen si haces esta formación o estos estudios no te vas a comer un colín, porque no es verdad. En cualquier formación hay oportunidades, y las oportunidades las generamos las personas, con proactividad, con inquietud y con iniciativa. Eso está claro. Buscar trabajo es casi un empleo en sí mismo. Yo también lo digo mucho. Hay que invertir muchísimo tiempo para conseguir tus objetivos. Así que yo les diría que adelante, que los servicios públicos están ahí, que las puertas de la administración están abiertas, pero que en parte lo que pasa en nuestras vidas es decisión nuestra, y que hay que emergerla y hacerla llevar a cabo con fuerza. Marta, ¿tú qué consejo le darías a la hija de Patricia que no sabe por dónde tirar? Pues yo le diría que sea valiente, que se atreva, y que si no sabe dónde buscar, que busque ayuda en la orientación profesional. Que si no sabe qué es lo que quiere hacer, si no tiene, sí que tiene una idea de vocación, que se siente con un orientador. Me da igual que sea del ámbito educativo, de los centros educativos, o me da igual que sea de las oficinas de empleo. Un orientador laboral que le va a abrir la mente de las muchas posibilidades que tenemos, y que hay mucha gente, muchos recursos en la administración pública. Nosotros en Castilla-La Mancha creo que tenemos ahora mismo el mayor presupuesto de formación profesional en la historia de Castilla-La Mancha, dispuestos para que ellos elijan qué campo quieren hacer, y que se queden en la tierra. Que Eso vayan, que eso viajen, es importante. Eso es que busquen, que vean otras que salgan, que realidades. vean, pero Patricia siempre dice, pero Sí. que vuelvan luego Sí. aquí. creo que Por es cierto, importante. al hilo de lo que dice Marta, Sí. mi hija pasó por una orientación laboral porque fue lo primero que le recomendé. Es verdad, eso es. Eso me parece importantísimo, que todo esto además tenga otro fin, que es fijar la población, que nuestros pueblos no se queden Que no vacíos, se vacíen. que no se queden llenos de viejos, y que la gente joven pueda seguir trabajando. Yo, si me permitís salirme de mi papel de moderador y opinar también en esto, yo les diría que pidieran la luna y que la intenten conseguir Eso es. por experiencia propia, ¿no? Yo me formé y estudié algo que no me gustaba porque, bueno, las circunstancias eran otras, era también otro mundo, otra época, y no había tantas facilidades, y me costó muchos años darme cuenta que yo quería ser. Bueno, tenía muy claro que quería ser, pero no pude hacerlo, ¿no? Y luego al final di un giro en mi vida y sí hice lo que me gustaba hacer, que es esto, ser periodista, ¿no? Y ahí me di cuenta de una cosa que tú has dicho muy bien. No es tan importante lo que hayas estudiado como las habilidades, incluso de hablar, de marketing, de venderte, que hayas conseguido, ¿no? Y sobre todo, y también estoy contigo, Patricia, ahí, que no te dejes guiar por la famosa frase, es que eso no tiene salida. Si tú crees en ello, si lo amas, tiene salida, seguro. Quieras escribir poesía o ser soldador, pero claro, te lo tienes que creer, ¿no? Entonces es importante que sepas, yo le diría a un chaval joven, ¿qué quieres ser? Lo que quieras, pero inténtalo ya, ¿no? Sí, nosotros Oye, estamos aquí para dar oportunidades. sí. De hecho, estamos dignificando la formación profesional para el empleo, porque encima, si ya la formación profesional educativa era la segunda división la segunda de división, bachiller, pues imagínate nosotros, Sí. nosotros ya éramos pues lo último de lo último. Y eso lo estamos dignificando ya con el paso de los años y viendo las oportunidades laborales que generamos. Nuestro equipo de captación le hemos formado en asesoramiento. O sea, nosotros cuando viene alguien y se sienta en alguno de los centros de aquí, no le soltamos el catálogo y le decimos que lo que tenemos. Primero se hace una detección de necesidades. Se le pregunta, tenemos ahí un programa de agenda de colocación, que hacemos un checklist de averiguar un poco por las mochilas familiares que trae, arraigos, si tiene experiencia, si no, si tiene carnet, si no, si puede moverse. Y con eso después le hacemos una propuesta formativa.
Y muchas veces, que le ha costado entenderlo a mi equipo de captación, les derivamos a otro centro. Nosotros no tenemos sociosanitario o agrario. Entonces, cuando me dicen, pero ¿cómo vamos a dejar escapar con lo que nos cuesta llenar los cursos a alguien? Digo, pues es que si lo que quiere y lo que busca es eso, no le vamos a vender algo que no quiera. Que no le va a al llegar. tercer día se te va a ir del aula. Sí, ¿no? sí. Entonces, o si se queda, se va a quedar pues, una frustración enorme. Entonces, lo primero que hacemos es siempre orientar, asesorar y después ya llegaremos los cursos. Entonces, claro, nuestro procedimiento de captación lleva una velocidad más lenta que si vas directamente a captar gente para un curso Para llenar de mantenimiento industrial. Sí, ¿no? sí. Claro, tienes que escucharle, tienes que hacer una propuesta, tienes que madurar. Entonces, claro, nosotros le vamos a sembrar. Entonces, estamos ahora ya sembrando para los cursos de septiembre. Entonces, y tanto con empresas igual, que ya un proceso que, bueno, ha costado, pero lo tenemos así en marcha y estamos teniendo pues buenos éxitos porque la captación el año pasado y el anterior nos costaba muchísimo. O sea, claro, cuando sale la programación de formación, la saca la consejería, la saca diputaciones, la saca ministerio. Entonces hay veces que nos encontramos que hay más cursos que participantes. ¿Sabes? Que eso es un problema a la hora de captar. Más aquí en Tomelloso, que con este carácter de emprendedor que tenemos, que nos llaman como si fuésemos, ¿no? Estados Unidos. De los emprendedores, Silicon Valley. De la Mancha. De la Mancha. Entonces, claro, aquí hay más centros. La concentración de centros de formación para el empleo que hay aquí es la más alta de Castilla. Sí, es verdad, eso es verdad. Aquí estamos 14. Sí. 14. Solo en Tomelloso. Solo en Tomelloso. Solo en Tomelloso. Madre mía, sí, sí. Cuando se piden los programas Sí, duales, sí. el 40% de los duales vienen aquí, a esta comarca. Sí, ¿sabes? sí. Es verdad. Hay otras provincias, Quietud de hay la otras zona. provincias que ni los piden. Sí, Y nosotros sí. estamos, venga, a ver si sobra de otras provincias. Sí, sí. Harvard de El Harvard de la El FP. Harvard de la FP. Oye, Jaime, pues ya para terminar, ¿cómo vais a celebrar estos 25 años de CEAT? Sé que tenéis, esto es el inicio, pero hoy ha sido el inicio, pero ¿qué más actos tenéis previstos? Bueno, pues tenemos que se ha quedado un poco en el aire y que la vamos a reprogramar, una jornada donde vamos a darle difusión a toda esta FP dual que hacemos. Entonces, vamos a convocar en la comarca a empresas para que conozcan una parte de estos programas. Vamos a hacer una mesa también con las oficinas de empleo de referencia de aquí, que son la de Villarruedo, Alcázar de San Juan y Tomelloso, donde sus directores y directora Carmela de aquí pues nos van a contar también el catálogo de servicios que ellos ofrecen y que las empresas puedan saberlo, porque sí es cierto que ir a la oficina de empleo a presentar una oferta es la última opción de las empresas. Y no saben el trabajo que hay detrás y toda la gestión que hay, la información que tienen, los filtros que pueden hacer. Entonces, primero van a InfoJob, van a LinkedIn, van a todas las plataformas de empleo y la oficina de empleo que la tienen ahí al lado, pues es la última opción. Entonces, también que den difusión a ese nuevo decreto que salió con ese portfolio de servicios que da la oficina de empleo, que son partners de los centros de formación. Si es que trabajamos unidos y además los mismos colectivos, ellos también tienen un equipo de orientación que vienen a nuestros programas duales. Entonces, bueno, pues estamos todos en el mismo barco. Y luego, pues ahí trabajar esas necesidades de empleo, que queremos hacer una mesa redonda desde la perspectiva de la mujer, donde vamos a poner referentes de mujeres referentes en empresas de la comarca y en sectores, pues que nos cuenten desde su óptica pues esas necesidades, incluso por las dificultades que han podido tener para llegar a ser una presidenta de una cooperativa agrícola, una responsable de ingeniería técnica en una gran empresa. Muy bien. Todo eso. Muy bien, pues Patricia Franco, consejera de Economía, Empresa y Empleo, Marta Roldán, directora general de Formación Profesional, y Jaime Cano, director gerente del Grupo CEAT y buen amigo. Muchas gracias por esta charla. A mí me ha parecido muy enriquecedora y espero que escuche el podcast también y muchos éxitos también a CEAT Muchas gracias. y sobre todo muchos podcasts como Ya este. habías decir otro 25 Una años. Otro 25 años y yo que los vea. Muchas gracias. Muchas gracias, ambas.